Y entrando ya en el mundo de la magia, de la fantasía, de todo eso, vamos a hablar de libros de fantasía. Sí. Ahí vamos con el top. En mi top 5, como decíamos anteriormente, es difícil tomar decisiones de que de hecho en fantasía es mucho más difícil, porque he leído quizás un poquitico más de fantasía que ciencia ficción. Y hay muchos libros que podrían puntuar fuertemente en este momento, aunque, y además de calidad diferente, pero no tanto, la diferencia puede ser mucho más sutil. Bueno, en mi top 5 va a entrar de forma bastante candente un libro que a mí me marcó también porque me introdujo una nomenclatura de fantasía diferente de uno de mis escritores favoritos por demás. No es nada más que Nacidos de la Bruma. En especial, El Imperio Final, que para mí me marcó totalmente a la hora de yo enfrentarme a la magia dura, a la primera vez que existía una manera de hacer fantasía donde la magia estaba acotada, donde uno podía proyectarse desde donde habían reglas que uno podía entender. Desde los límites de la magia. Nosotros somos ingenieros y eso Sí. quizás tenga algo que ver, ¿no? Pero que nos gusta poder explicarnos el mundo donde estamos y poder decir, coño, podía llegar hasta aquí, hasta acá no. Sí. Y poder decir, y que exista una manera de que tú entender el mundo. Que de darle una razón, una lógica a todo eso que está detrás de la manera en la que pueden, en la que funcionan las cosas. Explorarlo de manera racional, ¿ves? Explorarlo de manera racional y tú dices, coño, y además que está muy bien escrito. Hay personajes súper entrañables, súper carismáticos, una historia súper apasionante y que está ahí por muy buenas razones. Además que yo no fue lo primero que leí de Sanderson. De hecho, el Antri está de una forma mucho más emocional dentro de mi top también, pero es que es muy difícil decirlo todo, pero bueno. pero sí es de los libros que me marcaron a mí, que todavía yo recomiendo. ¿Quieres leer buena fantasía? ¿Quieres empezar a leer fantasía? Empieza por Nacido de la Bruma. Está bueno. Bueno, en mi top 5 yo puse un libro que también rompió con un montón de esquemas en el tiempo que se publicó. También fue un libro que dio paso a muchísimas otras historias. Sobre este libro también se han inspirado muchísimos autores para construir sus mundos en nada menos que Un Mago de Terramar, un libro maravilloso de Úrsula K. Le Guin. Esta escritora, tú mencionaste uno de ciencia ficción de ella en tu top. Era top. Yo tengo uno de ella en mi top, pero es de fantasía. Era buenísima escritora Úrsula. Nos dejó un legado lindísimo, un montón de obras buenísimas todas. Tendremos en algún momento que hacer algún capítulo hablando de sus libros, porque realmente el legado que ha dejado ha sido enorme, imperdible. De hecho, con este libro nace todo este concepto de las escuelas de magia, y después ya nos vamos encontrando cosas como Hogwarts en Harry Potter, que todas estas ideas salieron de este libro, de Un Mago de Terramar, y Aretusa, no sé, en la saga de Geralt de Rivia. Todo este tipo de escuelas en donde los magos van a aprender y a entrenar y a convertirse en grandes héroes y en grandes magos. Todas estas cosas salieron de este libro y no sé, a mí me marcó un montón. Fue también el primer libro que leí de Úrsula, de una historia que yo nunca tampoco no había leído nada como eso hasta ese momento, y realmente es un libro que recomiendo, es maravilloso. Y en cuarto lugar está un libro que muchísimas veces muchos de los que me conocen me vieron hablar de este libro, porque a mí me marcó muchísimo, me gustan muchísimo los personajes, me gusta muchísimo el universo, me gusta la narrativa, me gusta la magia que está aquí, que también es una magia súper que tiene magia suave, pero la magia dura es súper buena también. La simpatía, no sé qué más. No hablo más de la crónica del asesino de Rey, que para mí fue un libro que me marcó extraordinariamente. Demasiado. Me presentó un personaje súper carismático, a mí me gustan los personajes overpower. Yo sé que hay gente que son contrarias con personajes que tenga tantas características positivas. Él las compensa con bastante con desgracias y qué sé yo, pero en fin. Es una historia
que a mí me gustó muchísimo, muchísimo cuando lo leí, y que de hecho me motivó que yo creara una comunidad alrededor de ese concepto, de un blog. El nick del personaje fue mi nick de un grupo lados y de todos lados, ¿sabes? Muchísimo tiempo mi alter ego así literario era Woz, que bueno, es un libro que me gustó muchísimo. Sí. Y como tú quizás dirás ahorita, que nos gustó. No está más arriba. Sí, antes de que siga, porque tengo que decir que es el mismo número 4 que tengo yo también en mi lista. O sea, esto sí fue sin ninguna tampoco preparación ni nada de esto. Esto fue por casualidad. Tú lo pusiste en el número 4 por tus razones, yo lo puse por las mías. Yo lo hubiese podido poner más arriba en mi top, porque realmente también El nombre del viento, eso fue una cosa que a mí me marcó un montón. Dentro de la fantasía y la literatura de fantasía, es de lo mejor que he leído. O sea, yo siempre comparo, bueno, como ya dije ahorita, a Rufus casi siempre lo comparo con Bradbury. Si me voy a la ciencia ficción, son como los poetas, tienen una, digo yo, no sé, una manera de escribir que es única, que es poesía, que es impresionante, pero el problema, que lo que a mí me pasa con este libro, y por eso está en el número 4, es que no termina. O sea, no tenemos todavía, no hay un cierre todavía para esta historia. Esta historia se ha quedado estancada. Yo llevo más de 14 años, como te dije un día, llevo más de 14 años esperando el final de este libro y no acaba de llegar. Y como dices tú mismo, probablemente ni llegue. Nunca. En mi caso estaba igual, o sea, igual. Y quizás yo le encuentro un poco más de defectos ahora ya a la historia. Después pasa el tiempo porque uno madura como lector y esas cosas, pero no importa lo que yo encuentre. Exactamente. Va a seguir estando, para mí fue importante y va a seguir estando ahí en mi top. Claro, hay que decir eso, que son cosas que también nos han marcado a nosotros. O sea, aunque pase el tiempo y nosotros sabemos que no son libros perfectos. Claro. Probablemente, si los comparas a lo mejor con otras súper grandes obras maestras, ¿sabes? No son tampoco... igual de potente. Sí, o no son los mejores libros del mundo, pero sí han sido libros que nos han marcado y que tienen un lugar y se han quedado ahí. A pesar de todo. Todas las emociones que yo sentí, toda esa energía, todo ese transcurrir, todo eso que yo sentí cuando leí ese libro y la emoción esa profunda que pasaban cosas que yo sufría con el personaje, disfrutaba sus victorias, lloraba sus derrotas, veía como hacía cosas extraordinarias y todo eso que como un niño chiquito uno lee y se nutre y se siente. Eso es lo que busco en un libro. Y eso me lo digo a mí a raudales. Mucha emoción, mucha emoción leyendo este libro. Que uno es incapaz entonces de ver a veces los pequeños grises que tiene, y los tiene. No, definitivamente. Y es debatible, ¿ves? Y en el caso mío también es igual que a ti, porque no ha continuado, no tiene un cierre, no tiene nada. Sí. No tengo un cierre como lector, además que le tengo un poquito de rabia al escritor por habernos hecho esto, sí. Es una estafa lo que nos han hecho. Es que ha prometido, los últimos años ha prometido muchísimas veces que va a publicar. Que va a terminar, que ya tiene borrador, que si para aquí, que si para allá. Y eso nunca termina. Entonces, eso se ha trasladado un poquitico al libro, pero igual, un librazo. Ya entrando ya en el top 3, entramos en libros un poquito más controvertidos, por lo menos en mi caso. En este caso yo voy a presentar, yo siempre he dicho que no soy muy dado al grindar. Y si tiene que haber grindar, tiene que ser un grindar con más elementos más allá de lo edgy, de ese tipo de brutalidad y de... Sí, que a veces no tiene ni explicación, ni trasfondo, ni nada. Y sin embargo, lo que voy a traer a este momento es una expresión extremadamente contraria a eso, si se quiere, si lo vas a ver superficialmente, que no es otro que la trilogía de Broken Empire, El Imperio Roto, de Mark Lawrence, uno de mis escritores favoritos también, y que nos lleva con un príncipe que a los 14 años hace una cantidad de cosas enormes para llegar a sus objetivos, asesina, viola, anda con una banda de forajidos, pero todo eso está construido, o sea, no es que mata porque mata y asesina porque asesina, no es un sociópata, ni mucho menos. No es un sociópata, no.
Él vive en una era brutal, le han pasado cosas muy malas. Y tiene que comportarse de manera brutal. De manera brutal. Es un sobreviviente y además que tiene objetivos, es un carácter fuerte, con una voluntad férrea para lograr sus objetivos. Y el personaje es extremadamente carismático. Es que de hecho yo conozco gente que les cuesta trabajo leerse cosas tan duras y no puedes evitar sentirte conectado con el personaje, aún haciendo cosas extremadamente duras. Y para mí es uno de los mejores personajes que yo he leído en fantasía. Hay gente que no le va a parecer bien, pero bueno, esta es mi experiencia. A mí me encanta. Y Matt Lawrence, además que Matt Lawrence es, para mí, uno de los mejores escritores en cuanto a narrativo. Hablábamos de Rufo hace unos minutos, que tenía una narrativa extremadamente hermosa. Sí, poética y todo. Poética, bien fluida, que tú sientes que estás leyendo algo así. Y Matt Lawrence tiene eso y más. Lo que pasa es que es otro enfoque. Con otro enfoque, con otro punto de vista. Un punto más oscuro. Este es un escritor que no escribe Grindark, por así decirlo, convencional, pero este es mi concepto de Grindark. Esto es lo que yo pido cuando voy a Grindark. O sea, un Grindark que tenga objetivo, no que me presente un mundo brutal porque sí. No, presenta un mundo brutal que tenga personajes, que se mueva, que tenga una historia. No la violencia por la violencia. Y en mi caso, me lo da con todo. Así es. Pues bueno, yo iba a comentar un poco, pero no voy a comentar nada porque tú lo has dicho casi todo. Pero sí, realmente es un libro que también está muy bien logrado, que te hace también sentir unas emociones extrañas porque hay mucha violencia, mucha brutalidad, muchas cosas de este tipo. Hay mucha gente que no le gustan estas ideas tan gráficas, porque al final cuando uno está leyendo un libro uno se está imaginando estas cosas y hay gente que, digo yo, le huye un poco a esto, pero es un libro que realmente está muy bien escrito, muy bien logrado. En mi número 3 yo tengo un libro que también está bien escrito, tal vez no al punto de este libro, pero sí es un libro que a mí me marcó mucho, sobre todo porque también lo leí cuando era bastante, joven o niño, no sé, ¿qué se puede decir? Tendría yo unos 12 o 13 años cuando leí este libro. Fue uno de los, diría yo, primeritos libros de fantasía, de lo que se puede decir fantasía, que yo leí. Y realmente a mí me marcó mucho este libro. Un libro hermoso. Yo diría que esto es algo que no se puede dejar de leer tampoco, y es La historia sin fin, o La historia interminable, también lo han traducido con este nombre, de Michael Ende. Este libro, no sé, no tengo demasiadas palabras para describirlo porque es más el sentimiento y la añoranza y este tipo, y el descubrimiento y este tipo de cosas. Yo creo que nosotros hablamos y me parece que convenimos en que cuando yo leí este libro yo dije, este es el género, exacto, este es el género, esta es la fantasía, esto es lo que yo quiero leer, esto es lo que a mí me gusta. Tráiganme más libros de esto que me los voy a leer todo de principio a fin. Un libro realmente especial y espectacular. No, si yo no traje este libro que en mi top, y pues que hace ponerlo en top 0 quizás, fue porque este libro en mí tiene una resonancia más emocional. Es una historia que me marcó a mí de por vida. De hecho, yo me la leí más joven, me la leí como unos 10 años, por ahí, 9 10 años. Y pasó eso mismo. Yo descubrí que lo que yo quiero leer en mi vida, más que todas las cosas, quiero leer de todo, pero es fantasía. Sí. De hecho, yo fui, por primera vez que yo sentí la experiencia de la proyección total en un personaje. Yo fui Bastian. Ahí, o sea, ahí, con todo. Corriendo, sí, volando, haciendo todo. Viendo cómo Atreigo se veía toda su historia. Por primera vez yo logré una inmersión de lectora, que es lo que me ha hecho a mí leer muchísimos años. Sí. Que es proyectarme en un personaje. Eso lo logré yo por primera vez con este libro y yo fui Bastian totalmente. Ahí tú descubres la maravilla de la fantasía, que hay tantos campos, tantas cosas, tantas historias, tantos elementos que son maravillosos y que tú puedes descubrir. Y yo no dejaba de sentir la
la sensación de sorpresa, de maravilla, de disfrute, de, coño, tantas cosas por leer, tantas cosas. O sea, es el libro que me dijo, más allá de la realidad, Sí. más allá de lo tangible. Hay un mundo entero, hay un universo. Hay un universo de posibilidades. Así mismo. Y este libro es, vaya, a mí me marcó, vaya, si vamos a decir un libro que me marcó a mí profundamente, es este libro. Así, te digo, pues, como a mí. Porque he estado perfectamente en mi top 0. Lo que pasa es que he tratado de hacer un equilibrio entre las cosas que realmente me marcaron y las cosas que considero que tengan un poquito más de profundidad adulta, ¿no? Sí, un poco más seria, digo. Porque sí, realmente La historia sin fin es un libro más como para adolescentes o algo así. Por eso Para niños, yo creo que nosotros también hemos dicho, no, es un libro que no quiero volver a releer, porque no quiero saber cómo se siente leer esto ya siendo adulto. Yo quiero quedarme con esas sensaciones, con esa idea y con esas cosas que yo sentí cuando yo lo leí. Y no quiero romper esa ilusión nunca, no quiero. Yo quiero seguir sintiendo lo que yo sentí y seguir recordándolo de la manera en la que yo lo sentí cuando yo lo leí. Ya estamos llegando a los números bajos del top. So, aquí para mi número 2, yo traje un libro que ya Alian lo mencionó. Estaba como en su top 5 de la lista. En este caso está en mi top 2, que es nada menos que la saga de Nacido de la Bruma, El Imperio Final, que es el primer libro, es el libro que comienza esta saga. Un libro maravilloso. Lo tengo aquí porque realmente es la primera vez cuando leí este libro, que creo que ya Lian lo había mencionado, que yo descubrí esta manera de acercarme a un sistema mágico en la fantasía que tuviera unas reglas bien definidas, algo con una lógica por detrás que uno pudiese racionalizar y entender. Pero aparte de esto, es un libro donde los personajes están muy bien construidos. Probablemente que ese sea uno de los protagonistas, digo yo, mejor construido de casi toda la literatura de fantasía. Personaje que es divertido, que es valiente, pero que a la misma vez es también un arrogante, un sociópata, una cantidad de características humanas y una cantidad de características diversas que lo convierten en un personaje riquísimo, un personaje muy bien construido, y la historia es una pasada, la historia muy buena también. Muy buena, ¿no? Sí. No quiero spoilear, pero esto hay que leérselo porque es una historia que está muy bien construida, es una historia loquísima, con un final también impresionante. De los mejores finales que yo leí. Inesperado, una cosa que uno no pensaba que fuese a suceder de esa manera. Pero sí, ese es mi top 2 ahí. Y en mi top 2 está un libro que es complicado. Un libro no, una saga de libros que es un poco complicado de entrarle porque son 14 libros. Yo casi siempre tengo la idea de no leerme muchas sagas largas, tengo mis prejuicios con las sagas largas, y de hecho este libro, que da inicio a la saga, me lo leí, empecé a leer 3 veces. Y además que es un poco complicado ya entrarle completo con ganas, porque el primer libro es un poco difícil. Sí, es como un prólogo y te van presentando mucho. Las similitudes que tiene profundas con el Señor de los Anillos, no hablo más que la Rueda del Tiempo. Entonces, los primeros 1 o 2 libros da la sensación de recorrer el camino del Señor de los Anillos, y yo no es que me caiga mal el Señor de los Anillos ni mucho menos, pero es que en ese momento ya tenía quemado muchísimo el camino del héroe básico del Señor de los Anillos. Y entonces me costó muchísimo eso. Pero después que salí de ahí, créanme, cuando rompe es uno de los libros más complejos que yo he leído en fantasía, por la multitud coral de personajes que tenía, el uso súper interesante de la magia. Recuérdense que esto es antes de La Magia Dura, que es un libro que se publicó en 1990, por lo tanto que es difícil cantidad de encontrar una magia como esta, tan compleja, tan bien estructurada, de personajes súper complejos, uso de la política de forma, bueno, Martin, que es un tipo que es bien conocido por sus libros, por toda la política y esas cosas,
Sí, elogió muchísimo el uso de la política, de los países, de las culturas, la multitud de religión culturas también que hay ahí. confluyen una cantidad de elementos tan grandes, y también que exacto. además, y personajes multitud, o sea, hay personajes para todo el mundo. A todo el que tenga un arquetipo de personaje, ahí hay personajes. Villanos súper interesantes, hay protagonistas súper llamativos, el personaje principal es súper overpowered porque le gusta ese tipo de cosas. En mi caso, que tengo un fetiche por el personaje este del pícaro, del tipo inteligente, que está en la línea tenue del antihéroe, qué sé yo. Ahí Marco. Sí, Marco. Y está ahí, y la experiencia es extremadamente reconfortante. Que tiene deficiencias y que tiene defectos. Como todo. A montones. Pero al mismo tiempo que tiene deficiencias bastante remarcables, tiene también virtudes extraordinariamente de forma exponencial. Sí. Es una saga de libros que yo digo que antes que envejezca más o envejezca peor, yo le recomiendo a todo el mundo que intente leérsela, porque vale la pena leerse una saga como esta, y que la fama que tiene es muy bien merecida. Sí. Y llegando a lo más alto, llegando al libro supremo, al que más me ha marcado a mí, o el que más al uno. Quizás hable ahora ahí, vamos a ver, en el top 1 está un libro del cual ya, o una saga de libros que la cual ya hablamos, que es El Archivo de las Tormentas. Sí. Si ya hablábamos de Nacido de la Bruma en aquel momento, de que había introducido una magia interesante, un elenco de personajes, todo eso está de manera superlativa en El Archivo de las Tormentas. Sí. Es la obra más ambiciosa de Sanderson, y con razón, porque son libros extremadamente gordos, pero aun cuando la gente dice que puede haber relleno, para mí casi no sobra casi nada. Yo disfruté cada una de las letras que estaba ahí, y además que tiene cada uno de los libros de Sanderson tiene un final extraordinario, que es de Sunderland, que te mueve, te vibras con él, te enamoras totalmente de la forma en que hace sus personajes. Los personajes son muy ricos, muy bien desarrollados, muy bien. A la gente dice que los personajes de Sanderson son a veces limitados, yo no creo eso. O sea, es lo que tiene es un enfoque muy particular, como ve a las personas. Pero la magia de Rocha es extremadamente única y extraordinaria a la hora de expresarlo. Muy bien desarrollada. El world building es top, de los mejores. Muy bien. Y el elenco de personajes es ese tipo de personajes que te llevan a ti a sentirte parte de la historia, y que no lo sueltas. Y es que realmente es muy difícil no empatizar con Kaladin, no saber, tratar de ayudar a alinear allá sus objetivos, tratar de que Shallan también sea parte de las respuestas que busca. Que es muy difícil no sentirse parte de esto. A lo mejor no es un libro que sea para ti, como todo, los gustos son gustos, cada cual le gusta. En mi caso muy personal, esta es la historia que a mí más me mueve, que más me ha emocionado, que más yo he sentido, con la que más yo he disfrutado a la hora de los boom, además que muy épica. Es una que está llena de momentos extremadamente épicos, de perseverancia, de enfrentamiento, de todo eso que a mí me hace leer fantasía. Aquí está en grandes cantidades. Así es. Igual no voy a comentar mucho porque ya no me deja espacio para decir casi nada, casi todo ya lo has dicho tú. Voy a saltar directamente a mi top 1. En mi top 1 yo tengo un libro de un autor de fantasía que yo aprecio mucho. Este es probablemente uno de los autores de fantasía que más me gusta a mí personalmente, por la manera en la que escribe sus libros, el peso también, el trasfondo psicológico y este tipo de rejuego que hace con las preguntas y con las cosas desconocidas que existen en el universo, y muchas cuestiones humanas, que son cosas que a mí me atraen mucho en la literatura, de este tipo de preguntas profundas y análisis, digo yo, un poco abstractos y cosas así que uno normalmente no se encuentra en puro así en la fantasía. Y nada menos que Neil Gaiman
y su obra de Sandman, que es un libro, pero es también una novela gráfica, es también una serie, porque ha sido ya serializada y todo esto. Pero realmente de Sandman nos presenta igual una variedad de personajes que son muy interesantes. Todo la historia es una historia que no es algo común que uno se encuentra en las historias de fantasía. Es una cosa, digo yo, dinámica, muy bien escrita, porque Neil Gaiman escribe demasiado bien. Sí, bien. Muy bueno. Sus historias son un poco raras, digo, a veces, por eso a lo mejor no está tan top entre la gente que lee fantasía, pero este tipo de historia es el tipo de historia que a mí me gusta también y que yo busco leer, porque son refrescantes, son diferentes, juegan ahí, están entre el punto de lo que pudiera y lo que no pudiera ser a veces considerado fantasía, y este tipo también de cuestiones polémicas a mí también me encanta mucho. Como la gente debate de estas cosas. No, y una reimaginación de la épica. Exacto. O sea, de la épica esta mítica, ¿no? De personajes que tú has visto en otros medios, él los reimagina de una forma mucho más original y mucho más fresca. Sí. Y además que construye los personajes de forma bastante extraordinaria. Y los personajes están muy bien, y las historias además que son fluidas. Él es muy, muy, muy buen escritor. Sí, de hecho, si incluimos el formato cómic, posiblemente este también sea mi top 1. Porque no hay un cómic quizás alguna cosa más complicada de esta de tipo japonesa, como Blame o qué sé yo, pero ya no vamos a ver, que también me marcó, ¿no? Y por esas mismas cuestiones, por las cuestiones de la introspección humana y lo que qué nos hace lo que nos hace y todas esas cosas. Bueno, es realmente una obra extraordinaria, y de hecho Gaiman tiene muy buenas obras. Sí. Esta es como, la puse aquí porque este es mi top, pero realmente Neil tiene un montón de obras buenísimas, como mismo pude haber puesto, no sé, American Gods o algo así, que a mí me encanta también todo el rejuego ahí de personajes que hay y todo el trasfondo de la historia con todo este tema de los dioses traídos ya a la modernidad, y cómo han tenido también que evolucionar, ¿no? Y cómo han tenido que evolucionar los dioses para poder sobrevivir en esta humanidad cruda que ya no creen dioses ni creen nada. Es súper interesante. Enfrentarse a los nuevos dioses, que los nuevos dioses son la tecnología. Exacto, el dinero, la tecnología, todas estas cosas. Entonces, es una cosa súper refrescante, y Gaiman escribe muy bien. Gaiman es un maestro. Y para terminar, haciendo también una mención especial, como habíamos hecho ya la ciencia ficción, yo tengo que hacer una mención especial entre uno de los mejores exponentes, quizás, o el mejor exponente de un subgénero de la fantasía, que es el Grindark, y no es más otro que Joe Abercrombie. Joe Abercrombie, con su saga La Primera Ley, yo creo que ese tipo es indiscutible uno de los mejores creadores de personajes que existen en este momento en la fantasía, y crea personajes rotos, son personajes que tienen muchísimos defectos, muchísimas dificultades, que tienen muchísimos grises, y al mismo tiempo tú no puedes evitar sentir empatía por ellos, además que están muy bien construidos. Son seres humanos de verdad, son seres humanos muy realistas, marcados por experiencias bien reales, bien duras, y además de eso, llevado con un sentido del humor que hace que todo eso, que ese mundo tan grotesco, por eso decía que sea llevadero. El Grindark sin elementos, sin otra cosa, es muy difícil de llevar. Y Abercrombie hace súper bien este camino, ¿no? El presentar personajes en un mundo difícil, con condiciones bien humanas, de una forma bien llevadera, y que tú te sientes parte de una historia maravillosa. Entonces, bueno, mi mención va a ser para un libro que también ya mencionábamos ahorita, va a ser para el Antri de Brandon Sanderson. Es una novela que también cuando yo la leí me marcó muchísimo, a pesar de que tenga un montón de tropos tradicionales y un montón de bueno, podríamos decir, no sé, huecos argumentales y cosas así. Más allá de todo eso,
También el antagonista de esta historia, yo creo que es uno de los mejores antagonistas que se han escrito en toda la historia de la fantasía. Este tipo, no voy a hacer spoiler, pero Hadrian es lo mejor de ese libro. Para mí es pues, el protagonista real de Elantris. Y sin tú darte cuenta, porque al final tú no te das cuenta hasta que no llegas al final del libro, es un personaje que a pesar de ser el antagonista, es un personaje que uno de alguna manera se encariña con él y de alguna manera al final termina comprendiéndolo y termina empatizando y entendiendo y cuando entiendes todas sus intenciones, es un personaje que sabiendo que te enamora, un personaje que es una cosa loquísima. Y entonces, este contraste entre antagonista y protagonista real y todo este tipo de historia, a pesar de todo lo que está sucediendo en el Elantris, que el trasfondo de la historia también es genial y tiene una épica que aunque no esté así súper bien marcada, sigue siendo impresionante. Y las últimas páginas, como siempre, imperdible, eso no hay quien pare de leer eso. Entonces, ahí está, esa es mi mención, ese libro también es una genialidad. Y para la próxima entrega, el próximo episodio, tenemos un libro que, para sorpresa de nadie, como está en mi top 1, y además que fue una promesa que le hice a un amigo, que me dice, ¿para cuándo? Pues vamos a hacer siempre pregunta. El juego de... Sí, siempre pregunta. El juego de Ender. Vamos a hablar de esta historia, que ya tiene una pequeña introducción aquí. Pero vamos a tratar de explorar con más profundidad muchos de los elementos que aquí se tocan de manera superficial. Así mismo. Espérenlo, si les gustó una historia como esta o si les llamó la atención cuando lo mencionamos, que va a ser realmente algo que trataremos de que llegue la mayor cantidad posible de elementos para tratar que ustedes nos acompañen en esta aventura y que además se sientan tentados a leerse el juego de Ender. Así mismo, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita ahí para enterarse de todos los debates, de todos los análisis que estaremos publicando aquí todas las semanas. Síganos en nuestras redes, comenten para saber también qué cosas les gusta, qué no les gusta. Déjennos sus top también. Ahí abajo vamos a estar pendientes de todas las cosas y de todos los comentarios. Y ahí nos estamos viendo entonces próximo capítulo. Nos vemos.